Bueno, agradecerles por estar acá. No quiero excusar. Voy a sacar un poco esto. Voy a hablar un poco de esto. Está Macintosh, ¿sí? Macintosh, maestro. Muchas gracias. Mucho. No, la vi hoy por primera vez. Sí. No, pues un amigo hizo una participación especial de Onda y no. Justo estrenó una película, Lautaro, el mismo día que estrenamos. Ah, que estrenamos allá. Fue director de una película. Ah, director, muy bien. Ah, que salió muy bien, personajes. Muchas gracias. Editorial, muy gracioso. Tiene tomas. Perdón, ¿se puede pasar al baño? La verdad, muy bueno, Mauro, ¿se puede pasar al y los Baldanas son si querés ahí. Sí, Iván fue el asistente de montaje de la película. Sí. No, Pedro es un asistente, pero Iván es el asistente de montaje. Y les quiero decir rápido, y antes de empezar y agradecerles venir, qué es lo que yo pienso, y vamos a debatir un poco, aprovechar que este lugar es nuestro, agradecerle a Juan por todo el laburo que han hecho. Y yo también se me ocurrió, antes de arrancar, para ubicar la situación de quién es Silvio Gesell, quién fue, qué pasó en el 2001, qué paralelismo puede tener con la pandemia, y por qué es tan distinto en Europa y en el resto del mundo. Todo lo que está acá prohibido, lo que termina mal, lo que es complicado, afuera es exactamente al revés. Y creo que lo que nos pasa esto es interesante, un cambio. También vamos a pensar cuál es la salida, porque está. Si otros lo lograron y se está expandiendo, este ejemplo de Silvio Gesell, tanto lo que propone como monedas municipales, monedas concretas, está explotando en el mundo. En Europa es legal. En Estados Unidos, en Brasil es el Banco Central y acá lo prohíben. A Julio Arce, uno de los protagonistas, guionistas, lo perseguía el PJ de la provincia de Buenos Aires. Que parece Gandalf, que parece Gandalf, que va a venir guionista. es guionista también, y va a venir todo este ciclo, va a ser todo parte de noviembre, así que están invitados a verlo con Boca, a reflexionar. Entonces, la verdad que la historia es muy argentina, y a Silvio Gesell nadie lo conoce tampoco. Pero yo creo que no termina acá ni así. Esto tiene un final, esto sigue, y puede tener otro final que nosotros podemos escribir. Esta es la propuesta del perro geseliano, lo hacemos, resucitamos y queremos el futuro, no nos morimos. Realmente ese sol puede ser un sol del amanecer. En el libro del futuro del dinero que está acá hay un sol y hay un amanecer, si vos te fijás, que sale, una aurora. Bueno, tenemos la esperanza como todos en la vida. Entonces, vamos a hablar un poco del sistema, un poco de la película, qué les pareció, pero yo los quiero ubicar simplemente en qué fue Silvio Gesell, por qué no es conocido y está empezando a ser conocido ahora en otra crisis. Y en las universidades de Estados Unidos, en Europa, el tema de la política financiera, la política inmobiliaria que va a explotar. No es con el siglo XVIII, fíjense que en Alemania acaban de completar 250.000 viviendas en la Perdón. viviendas privadas. Sí. El Estado Nacional Alemán, que es el Estado más estable, más fuerte, confiscó y expropió 248.000 departamentos de viviendas privadas en la ciudad de Berlín, no solo para bajar los precios, sino para alquilarle a la gente que no puede pagar los alquileres. Eso pasa con el sistema monetario. ¿Cuándo fue eso? Eso hace 3 meses. Ahora. Y esto empeora, ¿eh? Y no los tildaron de comunistas. No los tildaron. Ni de anarquistas. Ni de anarquistas. Claro. En cambio acá, los depredan. Y en Alemania, el Partido Verde Alemán, las fuerzas, no solo en Alemania, la Unión Europea está promoviendo las monedas complementarias en Europa para poder sostener a las comunidades que se van quedando al costado del sistema, en las ciudades chicas, despobladas, como pasó en la compatibilidad, en las periferias, los descartados, los ramales que cierran y quedan. ¿Y qué hace la gente ahí donde el Banco Central no llega, donde no puede trabajar? ¿A quién le van a vender si el otro tampoco tiene plata?
y ni siquiera hay bancos ni sucursales. La Argentina es un país desmonetizado. Tengo que hacer circular el dinero para que la gente pueda vender lo que hace, tener un laburo y contratarnos entre nosotros. No traer cosas importadas, digamos, que además no vamos a pagar porque los dólares no están. Si en Argentina se produce todo, hormigón, construcción, ladrillos, se mantiene, tenemos la vaca del motor, se lo llevan todo afuera, lo podemos vender entre nosotros, pero el sistema de diseño no permite que tiene lo que se hace. Pasa lo que las empresas son sí, y la política, la ignorancia, muy bajo nivel. También las academias, las universidades, no le quiero dar las palabras a mi amigo Guillermo Andrón porque no lo largo más. Y hoy los protagonistas son nosotros, que está Guillermo Andrón. Mi amigo, el 30 de noviembre va a hablar sobre la burbuja inmobiliaria y el derecho a la tierra de los argentinos, como hay en los sistemas Australia, Hong Kong, afuera hay abundancia de tierra, vivienda. Acá no, porque el régimen fiscal, el régimen legal es opuesto. Está hecho para que sea difícil el acceso a la propiedad. Dicho esto, rápidamente en 2001 se cae el sistema, como dicen que se va a ir cayendo en otra parte del mundo, ya hubo crisis bancarias, la deuda se ha duplicado en todos los países del mundo a partir de la pandemia. La Reserva Federal de Estados Unidos en un año imprimió tantos dólares como la cantidad gigante de dólares que imprimió en 2008 hasta el 2019, imprimió cantidades gigantescas de dólares, 20 a 30 trillones de dólares, para superar la crisis de la subprime. En un año de la pandemia emitió lo mismo que en toda esa emergencia de los últimos 10 años, que además fue, ahora imprimió en ese tiempo el 70% de todos los dólares que emitió desde la década del 70. Entonces, y siguen imprimiendo, ya hay inflación en Estados Unidos. y ese déficit de pago. Perdón, pero ahí ese fenómeno no van a reevaluar nunca, porque tienen que, en un momento tienen que decir, bueno, basta, o sea, porque va a ganar, digamos, van a necesitar más dinero del que pueden imprimir, porque llega un punto donde se va del otro lado, ¿no? Sí, señor, cada vez tienen que imprimir más, como en Argentina. ¿Cómo pagar las deudas? Si vos no imprimiste el dinero, la deuda hay que pagarla. Hay que imprimir más para pagar, no solo la deuda externa pública, la deuda de las personas, las tarjetas de crédito, claro, las cuentas corrientes mercantiles. Hay que vender más. Y si la gente no tiene dinero, ¿cómo vas a vender más para pagarle a los proveedores que tienen deuda con los bancos, con el fisco, con la FIP? Y allá también. Carlos, Es una cosa de morderse la cola y cada vez más rápido. Para pagar toda la deuda del mundo se necesita el PBI del mundo 7 veces. Sí, señor. Así es. Exactamente. Y en Argentina gastamos el PBI, lo tiramos por la ventana, por el gasto público, por corrupción o en cosas que no son productivas, no se hace infraestructura, no se construye. Ese dinero no tiene retorno. Si yo construyo un lugar como este, que es una reproducción de cultura y de arte, donde tengo vida cultural y anímica, donde puedo cobrar una entrada, puedo alquilar, puedo vender bebidas, puedo dar clases de teatro, de coro, este lugar produce. Le produce no solo a quien es el dueño, quien lo administra tiene sueldo, sino paga impuestos, paga el agua, se mueve. Si yo invierto en cosas improductivas, de las que está lleno, incluyendo, por ejemplo, cualquier tipo de subsidios que no se reproducen, empleados que no producen, tenemos un problema. Es un subsidio al desempleo, pero lo bueno sería generar producción. Hoy está todo subsidiado. Digo, vinimos en un colectivo subsidiado, el combustible está subsidiado, la electricidad está subsidiada, está todo subsidiado. O sea, es como que, digamos, sin decírnoslo, ¿no? Porque por ahí no somos conscientes, pero está todo sostenido, no sé de dónde, pero, digamos, si hubiera que pagar la electricidad que consumimos, el pasaje, qué sé yo, no tenemos, ahí sí estamos fritos totalmente. Ese es un tema. Y el otro es que el dinero tiene que circular, porque la concentración que se habla de tierra, porque son pocos los que se acumulan, más la concentración financiera hace que quienes tengan y cobren los intereses cada vez tengan más y puedan comprar más cosas, y quienes pagamos los intereses cada vez tengamos menos y necesitamos de los subsidios o el gasto público para poder sobrevivir. La concentración financiera se agiganta. Ustedes saben que el 1% de los ricos de la población tienen más que el 99% restante. Esto pasa en Estados Unidos, también se acrecentó y sigue. Esto llega a una tensión y para mantener a estos 99 hay que seguir imprimiendo. Ahora con la pandemia se cortó mucho de los ciclos de economía, hay que seguir imprimiendo más, está la presión de China. Bueno, la cuestión es que lo que dice Silvio Gesell, que lo voy a simplificar ahora, está ocurriendo.
lo del interés negativo en Alemania. Realmente el triunfo, lo que él decía, está ocurriendo. ¿Por qué no lo conocemos? Probablemente porque los bancos, los políticos, no les conviene que, o la academia, desdecirse lo que dijo durante tanto tiempo. Están quebrando y viven del Estado. El Citibank fue salvado por el Estado norteamericano, con esos 80.000 a 90 millones de dólares que lo nacionalizaron. Y después están recomprando los accionistas las acciones, también con préstamos o subsidios que le da el Estado. Es decir, el sistema está bajo tensión, no pueden dejar de imprimir. Si Estados Unidos llega a subir la tasa de interés, como dicen que va a pasar ahora, va a empezar una recesión de la que va a ser muy difícil salir para Estados Unidos y para el resto. Hoy la situación está en tensión. ¿Qué solución cabe? Silvio Gesell va a salir a la luz. La Argentina creo, la Argentina del centenario, la Argentina de la creación del 80, la Argentina de 1910, la gloria del centenario, se hizo con la teoría de Silvio Gesell, donde la Argentina abandona la convertibilidad como en la época de Cavallo, que teníamos 1 a 1 con el dólar y la libra. La Argentina iba al quiebre en 1889, 100 años antes que Alfonsín, en 1989, hubo una inflación, ¿se acuerdan? Con Alfonsín, terminó con la convertibilidad 1 a 1 con el dólar. Antes, en Jorge Selman y Carlos Pellegrini pasó lo mismo, una hiperinflación provocada por los bancos, y en 1890 se adopta la convertibilidad. El país iba a quebrar y aparecen Silvio Gesell, Torkins, Roca, una serie de alemanes asesores de Roca y de empresarios inteligentes, y dijeron, no, vamos a devaluar en forma controlada, y devaluaron sin inflación. Después, con esto voy cerrando, en la Argentina hubo 60 años sin inflación. De 1890 a 1950 no hubo inflación. El café costaba lo mismo, el subte lo mismo. Y los segundos 60 años, un desastre. Parece que la guerra lo hubiéramos perdido nosotros en la Segunda Guerra Mundial. No Alemania, ni Italia, ni Japón, ni todos los que pelearon. Estos son misterios de la historia. Ahora, la Argentina fue una potencia y tenía un PBI por ingreso. Gracias a la reforma que se dio en la Argentina, entre los 4 más grandes del mundo, en 1910. Dicen que en 1930 también. Todos esos 20-30 años estamos con un ingreso per cápita de los 5 más altos. Ahora bien, la buena noticia es que si aplicamos esto vamos a salir más adelante, y para que se aplique esto tiene que hacer, darlo a conocer. Así que ahí tenemos unos libros que están a la venta, le digo si quieren traje para los que quieran, pero lo importante de esto es que nos pongamos a difundir. Esta película tiene como fin ponernos a pensar. Muchos de los que estuvieron en los clubes de trueque, en las academias, que luchan por esto en silencio, contra un sistema que se está ahogando, que no se puede construir, que no hay crédito, que es impagable. Eso debe revertirse con el público, con los medios, con la publicación y con mucha confianza que la crisis es una oportunidad, porque la crisis hace que busquemos soluciones y pensemos distinto, nos ayuda a modificar. Como fue el trueque, una epopeya argentina, 5 o 6 millones de personas vivieron sin asistencia del Estado, ni de los bancos, ni de las empresas. Nadie le importó nada, ni subsidio ni planes sociales. Se las tuvimos que arreglar solo con papelito, intercambio por fiestas y seco. Y el éxito no solo fue ese señor de los patacones que tanto critican, reactivó el país que se estaba destruyendo. Y era una moneda no bancaria, y que no tenía costos financieros. Y la recaudación del país fue circulando a tanta velocidad, como decía Gesell, que había que circular el dinero, que aumentó el 80% de la recaudación en 10 meses. No había déficit fiscal, ni deuda pública, ni deuda externa, no hacía falta. Empezó a aumentar la velocidad de circulación, sin inflación, y aumentó 80% la recaudación fiscal de la Argentina en 2002. Entre febrero y octubre de los diarios están los libros publicados, en los diarios están. ¿Tenés la tasa de circulación del patacón versus el peso? La tasa de circulación aumentó. Del patacón versus el peso. Claro. ¿Te acordás de cuánto es? No sé, pero aumentó. 16 a 1. O sea, circulaba 16 veces el patacón contra 1 del peso. La Aguante gente el lo agarraba patacón. y se lo sacaban encima. Bueno, pero era la mejor salud, era la mejor salud monetaria. ¿Qué es lo que descubre Silvio Gesell? Y ahora vamos a hablar de esto. Silvio Gesell descubre que estamos en ronda en una sociedad, somos un cuerpo social. Si el dinero no llega a un lugar y queda acá, van muriendo por inanición, como pasa en la sociedad actual en la Argentina, o en la producción, o las economías regionales, o la manzana la que la tiene que tirar. ¿Quién quiere empanadas? ¿Alguien va a comer empanadas? Tenemos empanadas, perdón, empanadas. No se interrumpe la charla. Yo voy a comer. Aceptamos. ¿Guardas una mano y bastante? Sí, obvio. Aceptamos. 125 la parada, tenemos porciones de pizza 110. ¿Quién más quiere?
Carne lechada, mostaza, carne cortada, jamón y queso sal. Sí, ustedes dio 125. Y hay cerveza, vino. Disculpen, para que mientras se haga la charla la gente va comiendo. No, digo, porque si no la gente tiene hambre, ¿viste? Sí, Carlos, Sí. Entonces, voy a hacer preguntas para estimular, todos van a hablar. ¿Qué quiere hay decir? cerveza que quiera, o sea, se puede levantar, pedirle a Mauro, a Diego, para que sea Así no vamos a ir. no, por eso, ya está dicho. Pueden ir a buscar las empanadas y veo que hay cerveza en la heladera. Y hay vino también. Pero entonces Agua no 10 hay. minutitos para que se No, organice. vamos charlando mientras... No, pero para que no se sienta interrumpido. No me molesta. No, yo voy a decir una cosa, es un segundo y los dejo. Así vamos a buscar algo. La velocidad de circulación que dice mi amigo Guillermo Andró, dice un peso, esto descubre Silvio Gesell y la clase dirigente argentina que existía, que nos llevó al primer lugar, que fue eliminada. Y entramos en una guerra civil en la que todavía estamos. Una guerra social, brutal, invisible. Es una película, la guerra en la que vivimos. Hay un virus que nos está matando de la década del 70 para acá. ¿Qué descubre? Es el que toma toda la economía del mundo desde la Argentina, la velocidad de circulación del dinero. ¿Qué quiere decir? El patacón circula 16 veces más que el peso que circula una vez. El secreto del dinero y de la producción es que yo cuando tengo un peso, si yo lo hago circular y él le compra una empanada a ella, en un día, ¿cuánto es el PBI en un día? Un peso, porque solamente una transacción. Pero si ese peso, después ella le compra una Coca-Cola y ella le compra unas zapatillas y circula en un día, y hace 1, 2, 3, 4, 5 veces, pasa el peso de mano en mano. ¿Cuánto es el PBI en ese día? 5 pesos. O sea que yo, con el mismo billete del Banco Central, es mentira lo del gasto público. Todo mentira. Porque yo emito un peso y puede ser un peso de PBI o 5 pesos de PBI en el mismo día. ¿En dónde estamos viviendo? Gesell era amigo de Einstein. Y de varios grosos más, premios Nobel, está reconocido en Europa. En Villa Gesell hay un museo de Silvio Gesell, ya lo vamos a conocer, y está el cuadrito que dice que Albert Einstein era amigo, y varios más, como que lo reconocen. Acá en Argentina ni está, gracias a Juan Valdana, a la pandemia, al Hay productor un libro que se llama Cabrera. Keynes y Gesell que escribió Carlos, que es excelente, que es un poco el libro en donde se sacan para la ficción muchas de las, digamos, todo lo que se habla sobre Gesell está bajo el ala de, digamos, de Julio y de Carlos. Es un gran libro que lo pueden comprar. Y de alguna manera, bueno, es la gran frase de Keynes, ¿no? Sobre Gesell. Sí, señor. ¿Qué dice la frase? Ya me sé. Que más adelante quizás se va a hablar, no, quizás no lo digo yo, él dijo más adelante se va a hablar más de Gesell que de Marx. Exacto. Lo dice Keynes, ¿no? Que es el principal economista del siglo XX. Es un legado que le hace a la humanidad, británico, donde dice, después de mí, Gesell, no Marx. O sea, que dice la caída del capitalismo, que ahora se habla tanto, y dice, bueno, ahora viene el marxismo, el capital. No viene Marx, viene el escondido Gesell. Eso lo dice Keynes. Y eso lo dice Keynes. Le tiró un piropo importante, ¿no? Porque Sí, no tenía la chapa en ese yo voy a decir momento. algo que te va a incomodar un poquito, que es hermoso, que yo a Carlos lo haría preguntas, obviamente, porque era muy difícil en una película equilibrar el tema de la información para que no abunde, quizás no aburra, pero por otro lado tenga que ver con la historia. Y le digo, ¿qué papel juega, digamos, Gesell en la vida de Keynes? Y un poco en ese libro, que capaz que soy un poco burro, Keynes tira esa frase porque un poco le espolea y le hurta algunas ideas a Gesell, pero también, gracias a Keynes, Gesell existe. O sea, termina siendo como una especie de... Es como la inflación, es necesaria por un lado, o sea, y por de otro alguna lado... manera Keynes, con esa frase siendo Keynes, equilibra lo que le roba a Gesell.
Gesell y de alguna manera está bien, porque si no hubiera existido Keynes, Gesell era menos conocido de lo que es hoy, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Keynes era académico, era inglés, además era Cambridge y era del tesoro de Inglaterra, y lo que él dice es cierto: si no fuera por Keynes no hubiera sido conocido Gesell. Y él tuvo la honestidad intelectual de decirle, no solo de legar su futuro a Gesell, qué es lo que está pasando hoy en el mundo, y vamos a Gesell, o sea, a la Argentina. Sí, o Gesell viene a nosotros, me parece. O Gesell viene a nosotros, aparece de vuelta, empieza a aparecer. Es mucho como en la película, empieza a aparecer de la nada. Disculpame, está muy lindo esto de que el personaje principal está como impregnado del arquetipo de Gesell, ¿no? O sea, que eso se ve al final de la película, ¿no? Que tiene barba, que sufre, que... Bueno, no, ¿viste? le voy a comentar... Hay como un alter ego, ¿no? Que lo va llevando a él en sus sueños. En el cine, y sobre todo sin presupuesto, en realidad, como el guión se escribe en muy poco tiempo, porque nace en abril y se filma en noviembre, la idea era un poco salir con esos sueños que al principio no estaba Gesell. En un momento dije, sí, no, tiene que existir Gesell humanamente para que nos lleguemos a conectar. Y en un momento dije, bueno, pará, ¿y quién es Gesell? Y ahí llamé a un amigo que tiene una feria ahí en Gesell, y digo, che, necesito a Gesell. Y le mando una foto de Gesell y me dice, ya lo tengo. Le dice, bueno, o sea, vivo, lo necesito vivo, ¿no? Claro, ya de hoy, de ahora. Gesell. Claro. Y un Pablo, que es un flaco que vende saumerio, es un hippie divino, me manda una foto con unos pelos así, y digo, listo, ¿te copás actuando? Me dice, sí. Y cuando me era la altura del peso era un quilombo, porque ustedes eran mucho más que Gesell. Así que lo pusimos ahí con unos trajes interesantes, y la verdad que él entendió la película, y sin ser actor, esto es lo que tiene el lindo del cine, ¿no? Entendió un poco, me da la sensación, ¿no? Que logra transmitir esa persona medio onírica que plantea, digamos, el encuentro en donde Rodo sigue con sus ideales más allá de esta vida misma, ¿no? Como que hay veces que me da la sensación que los ideales tienen que seguir me voy a tomar un pequeño paréntesis, porque Alex Gretzel, que es el productor de Sintientes, la película anterior que hicimos en Jujuy, es una película que hicimos en un pueblo que se llama San Francisco, de 500 habitantes, en donde Ale trae una idea muy loca que tiene que ver con esto, por eso yo quería que se conozcan también con Ale, en donde se plantean a través de 15 talleres de grosos de todo el mundo, y con el tema de la biosustentabilidad, el poder ser y trabajar libre, sin depender de nada. Y se registró durante 3 meses todo eso, y bueno, y hoy San Francisco tiene varios emprendimientos propios de gente que estaba arruinada, mujeres que creían que solo podían ser amas de casa y demás. O tienen una huerta orgánica, o tienen espirulina, o tienen... Bueno, tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Quizás me fui un poco, pero tiene que ver con... Aparece en el para mí es una cine. especie de trilogía, digamos. Esta película, Sintientes y Los del Suelo, una película anterior que hicimos, es como que tiene un concepto en donde se busca la libertad, sí, la libertad, la economía y el no ser aplastado, ¿no? Por eso sí. Aparece Germinar, que es una comunidad artesana que autoproduce, y se repite en la trilogía. Es real. Sí. Es lo que dice el director. Real. Se ve. Pueden hacer Funciona. preguntas. Perdón, ¿puedo hacer una...? No, no sé si entendí mal, pero vos en un momento hablaste de la generación del 80 y de Roca. Sí. Pero no entiendo, digamos, cómo, digamos, porque fue una economía súper conservadora, también, digo, como muy, digamos, de masacrar culturas originarias y eso. ¿Cómo se relaciona con una economía más de corte revolucionario, digamos, o sea, y progresista, si se quiere? O sea, perdón, y después también otra cuestión, digamos, con la cuestión de los subsidios, ¿no? Que, digamos, como que si el Estado subsidia, en realidad lo que hace es generar, no me acuerdo cómo fue lo que dijiste, pero como... Gasto público. Gasto público, ¿no? Pero digamos,
si el Estado no subsidiaría, digamos que justamente va, por lo que yo entendí, digamos, cuando estudié para el CBC, Keynes, digamos, tiene que ver con, digamos, justamente que el mercado no se regula solo, que necesita, digamos, del Estado para intervenir, porque si no se producen desigualdades, ¿no? No existe ningún país del mundo donde no haya un Estado que Europa es reproteccionista, tiene aduanas, te cuenta Estados Unidos, te dice, no, sí, o sea, y eso es el Estado, no es el libre mercado. Claro. Es el Congreso de Estados Unidos, el de Brasil, que te dice, no, esto es brasileño, olvidate, vos salís de acá, no te es todo mentira lo que se escucha en los medios de la libertad, no existe los oligopolios, es todo, en todas partes del mundo. Ahora, también existe la libertad humana, el mercado, etcétera, como todos tenemos que tener libertad, pero por eso está la ley, digamos, para regular. Ahora bien, lo que decís es correcto. ¿Qué pasa con Roca? Roca era un tipo inteligente, pero no era liberal. La verdad es que los liberales eran los librecambistas. Atrás de Roca venían los que protegían la industria nacional y los conservadores conservaban más lo propio y desarrollado que los librecambistas que eran pro-europeos, pro-británicos. Roca no, Roca estaba en el medio. Roca elige a Hessel y a muchos progresistas saca el código laboral. Eso no está explicado en los libros de historia. Pasa la creación del 80 como que eran todos malos. Después vino el peronismo y de repente es todos buenos y ahora es todo un quilombo. Bueno, eso es Macri, peronismo muy posterior. Él tuvo la inteligencia de expulsarlo a Hessel y sacar la moneda sin interés y tener un país sin inflación. Había injusticias, sacó un código laboral. Yo no voy a defender a Roca la generación del 80 porque está muy mediatizada y politizada y no conviene. Y vos siempre tenés que tener un enemigo ideológico. Pero no se corresponde con la realidad histórica. Rosas mató 5 veces más indios que Roca y nadie habla porque resulta que Rosa era bueno, que no sé si era tan bueno Rosa, o era más bueno Roca que Rosa, pero de eso no se habla. Hay mucha confusión. Para no entrar en la línea histórica hablamos de Hessel, que todo el mundo los indica como ecologista. Era un tipo que defendía la tierra, lo que llamamos madre tierra. A las madres, decía que la renta de la tierra tenía que ir a las madres con los bebés y recién nacidos para proteger a las madres y a la reproducción del género, o sea, un subsidio a los bebés y a las madres embarazadas. Él venía de la guerra en Europa y toda una ideología y una aparatología que protegiera a la sociedad, pero con libertad. Algunos dicen que era anarquista, otros un socialista liberal, no creían en los libres emprendedores. Hessel. O sea, en esa época en la Argentina había anarquistas, socialistas, europeos, era cultura, el tango, o sea, había mucho florecimiento. Eso es innegable. Hoy lo estamos rescatando. O sea, me parece que esa generación del 80, lo que logró, todos los demás que vinieron, las escuelas públicas, quemaron todo eso, o sea, lo hicieron pelota, porque no volvió más eso. Siempre empezamos a hablar de inflación, de pobreza, de quilombo, o sea, todo. Sí, pero igual yo me iría más a la cosa mundial, porque, o sea, es obvio que vos querés, estás acá y esto es un desastre. Pero para mí es un tema. No, pero hoy es un desastre. En el 80 nosotros estábamos palo a palo con Estados Unidos como país. Imagínate eso. Nosotros, comparándonos con Estados Unidos, es una locura. Acá teníamos es un problema del neoliberalismo económico mundial. Hoy en día hay un problema mundial. Hoy toda América Latina, andá a cualquier país de América Latina y tiene un quilombo gigante. Como acá, sí. Chile es una mentira. Sí, Chile se está cayendo a pedazos. O sea, entonces digo, la idea un poco también es rescatar, por eso yo creo que esta película toca, más allá de que la pandemia tocó a todo el mundo, toca a un argentino, toca a un chino, toca a cualquier latinoamericano y toca a cualquiera de las clases bajas de Europa del Este. Empiezan a padecer lo mismo que vemos acá. Exactamente. Y ya lo van a ver cada vez más en América Latina. Quiero decir una cosa. Tenemos legiones de inmigrantes que quieren ir todos a Estados Unidos, pero van en unas cantidades industriales. ¿Por qué nosotros, por qué toda Latinoamérica está acá también? Que es un poco lo que decía para mí, y
yo ahí empiezo, ahí para mí es otra discusión, porque yo estoy a favor del Estado y digo, venezolanos, colombianos, paraguayos, bolivianos, todos están acá porque pueden estudiar y pueden tener salud. Todos. O sea, y todos estudian acá y es increíble. Entonces vos decís, el problema es mucho más profundo de lo que parece. Bueno, pero ahí ese ladrillo lo puso la generación del 80, lo de que la educación sea pública. Eso fue muy novedoso en el mundo, porque no era así. O sea, por eso Sarmiento tiene un monumento en Estados Unidos y lo reconocen como el tipo que pudo vencer la... ¿cómo se llama? Sí, la analfabetismo. Pero claro, en ese momento. Claro, está bien, pero son estas dos que no cosas, había porque tecnología. Sarmiento es de la línea de Roca, vence el analfabetismo y quiere matar a todas las comunidades originarias de nuestro país. Es un tema entonces polémico. es como que decís, ok, ¿hasta qué punto me sirve la economía si vos quisiste matar a todos los originarios de mi país? A mí me cabe Sarmiento y yo no sé si me cabe Sarmiento. Lo que pasa es que habría que pararse en ese momento, ¿no? Porque visto desde este lugar, digamos, de hoy, nada, me parece que es diferente la mirada a esa sociedad. En ese momento debía haber gente absolutamente entendiendo el país actual, en donde quien no era, digamos, criollo y no tenía una posición, debería ser muerto por ser un originario, un mapuche o cualquier, digamos... Entramos a un tema ideológico, Horacio, que por ahí no sería conveniente ni hay espacio para hacerlo. Yo dije, la creación del Chita tuvo cosas positivas, pero hablando, como dice Juan, de actualidad, el neoliberalismo va a avanzar arrasando con la gente, como vemos con el cambio climático, ¿no? O sea, pero con todo lo que es el medio ambiente y los equilibrios ambientales, económicos, sociales, políticos, y ahora Estados Unidos va a entrar en un problema en el centro del mundo, con lo cual yo creo que va a ser un fenómeno. Estamos depredando, el capitalismo es depredador por naturaleza, entonces manteniéndonos nos va a dar muy bueno para hablar de qué es el de la historia argentina, que no se habla de la historia argentina o se habla mal, pero por ahí no es el momento para hacer porque va a generar divisiones, pero sí rescatar que el mundo toma la solución argentina en ese momento y la toma ahora. Acá está Walter Gaza, gente de la Club del Trueque, que es el modelo de Alemania, el modelo del mundo, el dinero sin interés. Los clubes del trueque han sido el ejemplo en el mundo, hoy lo son. Y esto es lo que tenemos que rescatar para levantar nuestra autoestima. Yo te quería para hacer una pregunta. Mauro Pizarro, si quiere yo ordeno un poquito y me voy a comer una empanada también. Antes que se acaben, por eso digo... Mauro antes que hable vos, Son palabras nada más. Los clubes del trueque evitaron una guerra civil en Argentina. Esas son las únicas palabras que quiero decir, porque si me pongo a hablar, nadie va a poder intervenir. ahora te vamos a dejar hablar, por favor, porque es un protagonista que al final, ustedes son los auténticos protagonistas de la película. Ellos vivieron todo esto además de la pandemia. Así que ahora... Bueno, yo estuve con Julio Archet en un momento cuando Dualde intervino y tiró al diablo del Club del Trueque, que lo amenazaron a él pensando que él era uno de los, diríamos, productores de los bonitos que andaban, de los bonos, que andaban por todos lados, y en realidad hubo un allanamiento que lo mandó a hacer Dualde después de 5 veces que quiso intervenir con la gente del Club del Trueque y le dijeron que no, y tomó en ese allanamiento las placas, imprimieron a lo loco y le daban valijas a todos los punteros para que fueran a comprar. Una botella de aceite en esa época llegó a costar aproximadamente 5.000 créditos. El valor de un crédito era uno. Bueno, eran 5.000 créditos en una botella de aceite, debido a la gran cantidad de bonos que Dualde había hecho imprimir para voltear el trueque, así como volteó el patacón y volteó todo lo que volteó, ¿no? Claro. Eso fue una inflación inducida, lo que dijo Walter es la verdad histórica. Una inflación inducida para que quiebren, creo que eran civiles. Para caerlo, hacerlo caer, claro, hacerlo caer. Claro, porque eran independientes, tenían soberanía. Marcelo quería decir algo por el Equina. Yo para tener una idea básica, para empezar a entender un poquito, ¿no? ¿Nos podés decir 3 o 4 conceptos básicos de qué es el concreto, digamos?
y si vos considerás, como pasó tanto tiempo, si es 100% aplicable a la actualidad de hoy. Sí, Según tiro rápido porque son temas más largos, ¿no? Estamos hablando de la película de actualidad. Después vamos con Lucas. Lo primero lo hacía de circulación del dinero. Cuando Guillermo dice el patacón circula 16 veces más que el peso, creo que lo expliqué bien. Un peso por día, un PBI. 16 veces el patacón, porque la gente que hacía, se lo sacaba encima, me están cagando con el patacón, encajo al otro el patacón y yo me quedo con los dólares o con los pesos. ¿Y qué pasa? Yo me quedo con los dólares, me quedo con los pesos, el peso no circula. Nos morimos de hambre todos, nadie va a comprarle las empanadas ni... Hoy con el peso no sería similar por un tema de inflación. Digo, si me queda un peso, que claro, lo voy a guardar, no lo voy a resolver. En ese momento, si bien no vamos a profundizar tipo clase de economía, pero en ese momento había déficit de dinero. Lo que hoy hay es, volviendo a los subsidios que se hablaban, cuando yo emito subsidios de gasto público para la gente, pero yo no diseño una forma de circular y en vez de que sea inversión pública, es gasto, yo te doy un subsidio o emito, pero después vas al supermercado y ese dinero no circula, sino que va al supermercado, a los oligopolios, a Molino, a Unilever. Unilever agarra ese dinero y se lo lleva del país. No queda circulando acá. El patacón no se podía sacar del país, el Club del Trueque tampoco, y circulaba acá. Los pesos y los dólares siempre son convertibles. Sí, una forma de fumar el dinero. Entonces secás la plaza. Pues yo tiro subsidio del Estado que se queda sin dólares y con inflación, pero en realidad no circula. Entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos el concepto de Gesell, así resumen, es una máxima circulación de dinero. Circulación. La otra es que si yo tengo Perdón, recesión, es como la sangre. sí, si yo tengo recesión por inflación y recesión, quiere decir que yo tengo menos producción y menos empleo y desempleo. Si yo tengo menos producción, quiere decir que tengo menos producto por la cantidad de dinero. Empieza a sobrar dinero por reducción de la producción. Y además si tengo desempleo, la gente no puede comprar. La economía se achica todo el tiempo. Y tengo más hijos, crece la población, éramos 25 millones en el 80. Ahora somos 44, 47. Y el PBI por cápita es el mismo. Somos el doble más de pobres. Hay 44% de pobreza. Porque no hay inversión y hay gasto que se concentra, porque no circula, no queda en circulación. Eso no es inflación. Gesell también invirtió la macroeconomía. Dejó el patrón oro, que era la convertibilidad 1 a 1 con el dólar, por decir en la época de Cavallo. Acuérdense que terminamos en un corralito. En 1900 ese corralito no existió porque estuvo toda esa generación que lo hizo bien. Y acuérdense que en la época de Duarte, y sobre todo lo de Néstor Kirchner, fueron 5 o 6 años sin inflación. Hubo una devaluación del 400% y hubo 6 años y 60% de inflación. Después cuando empezó a emitir... Sí, no hubo inflación con Dualde. No. Cuando devaluó hubo una inflación muy corta del 300% y después como había tanta recesión y con los patacones, y cuando Kirchner sigue el mismo gabinete que Dualde, es el mismo gabinete, el mismo plan económico hasta 2007, se demostró que a pesar del 400% de inflación, en 6 años hubo 60% de inflación. Había 5 o 6% por año. Eso está comprobado, o sea que se puede devaluar sin inflación. Pero eso fue también porque el Estado no se metió. Sí, pero no me quiero desviar para volver a la pregunta de Marcelo. La macroeconomía, lo que es el índice general de precios, una cantidad de cuestiones técnicas que me llevaría más tiempo a explicar, pero que tiene que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la economía, la técnica. No había fuente de economía. A partir de Gesell, por ejemplo, dice, bueno, la propensión marginal a consumir. Los pobres gastan todos sus ingresos en consumo, no ahorran. Se compran las zapatillas, los pantalones y la comida, el transporte. Los que tienen plata gastan una parte de su dinero en consumo, el resto lo ahorran porque les sobra plata, no necesitan. El pobre gasta toda su plata viajando, comiendo, comprándose ropa. Ellos llaman propensión marginal a ahorro y propensión marginal al consumo. Eso es lo que decía Keynes. Por eso, pero eso lo sacó de Gesell. Eso lo dijo Gesell en una obra que se llama El orden económico natural. Toda la teoría general de Keynes sale del orden económico natural, porque Gesell propone un dinero sin interés, una economía natural, que sea como los árboles, como las plantas, como la gente orgánica, no con usura,
con gasto público que se multiplica con la deuda pública, que después no se puede pagar. Eso proponía Keynes, la deuda. Hay que endeudarse para estimular la demanda. Gesell no. Gesell decía que había que estimular la demanda con la producción y con el empleo. Keynes toma eso, pero dice además con deuda. Esa es la cosa, porque Keynes era inglés, tenían que vender los bancos. Por eso a Gesell nadie lo conoce. No, porque hay una teoría de Keynes que dice el Estado tiene que intervenir en la economía para generar trabajo. Cada individuo tiene que tener un sueldo, haga lo que haga. Y ese sueldo dónde va a ir, a chinos, a consumo interno. Correcto. Y después se concentra en los supermercados y no tenés muchos supermercados. Pero ese gasto público que va a la gente, ¿dónde sale? ¿De la deuda pública o de la inflación? Y Gesell estaba en contra de la inflación y la deuda pública. Y explicó cómo no tener deuda pública, ni deuda externa, ni inflación. Pero para los bancos es negocio tener inflación y deuda, porque ellos tienen las LELIQ. Y para la política también. Y para la política también. Entonces, más o menos es más largo contestarle, comprate el libro, Marcelo, léelo, y ahí vas a tener la respuesta que quiero, si no, no va a llegar mucho. Yo te quería preguntar, Gesell y Steiner. Sí, pero ahora no lo conocen Steiner, pero es la misma teoría económica, porque Steiner propone la oxidación. Por eso, sí, ¿se lo traslada Steiner a Gesell o es al revés? Es al revés. Gesell a Steiner. Sí. Y Steiner lo cita en las dos secciones de economía, y además dice que es la economía natural y no los bancos. Banca ética no es el modelo de Steiner. Él dice que los bancos, el interés financiero no va. Claro, ese nos o sea, mata que eso todo. es un engaño, lo de los bancos. Claro, ese es invento de Keynes, en todo caso. Sí. Y para Una cosa todas las teorías de Gesell se pueden aplicar en la actualidad de hoy. Y se Con están aplicando y teoría haciendo nacional. la tasa de interés negativa porque si Bueno, en no, Alemania. Es un ejemplo. Acá, una cosa sí lo dejo hablar que no quiero dejar pasar. Vos hablaste del protagonista y de Gesell, yo no me di cuenta, tiene la misma cara. Después vamos a ir, que se lo descubrió él, yo no me di cuenta. Lo vi todo el tiempo, al actor todo el tiempo, y tiene la cara de Gesell. Es Gesell hoy. Sí, eso es brillante, y vamos a volver después a la película, cosa artística que vale la pena, y después si querés hablamos de Duvalde y Kirchner, pero no por eso tuvimos varios presidentes en esa semana, en ese mes, porque nadie quería firmar la clasificación de la por deuda de eso. Duvalde, así que Duvalde no tiene nada que ver. Por eso después lo hablamos, pero Kirchner se benefició de la devaluación de Duvalde, por supuesto. No la tuve, él digo la parte Lo usó para llegar ahí, no tenía otra forma de llegar ahí. Pero para no tomar lo tuyo y darle un poco a los demás, quería decir esto de la cara que no me había dado cuenta. Vale la Yo pena. tampoco, Brillante. es una gran... Sí, genial. Pues es medio raro el muchacho. Habla mucho, pero tiene una visión, siempre ve las cosas de otra ¿Quién es el manera. protagonista? Sí, claro, igual que la de Gesell que aparece en el Faro Gerandí, al final es cierto. Y dice que es el actual. No te dejo hablar más, así lo dejamos. Una simbiosis ocurrió. Pero bueno. Sigue vivo. Perdón, Carlos, consulta. ¿Cuánto vale el libro? 2.500 pesos. Le hacemos un descuento a los que lo compren acá, 2.200. Bien, y hablan con vos. ¿Está? Sí. O sea que nos llevamos 2 empanadas gratis. Eso tiene que hablar con él. No, es otra cosa. Voy a buscar una cortada. Que lo quiere, no sé a quién le paga. Que le pagan la plata al de las empanadas, 2.200 sale 2.550. Bueno, Lo que pasa es que el personaje también estaba pariendo el libro, que también es una imagen muy fuerte del comienzo de la película. Sí, hay una Es un parto de este analogía. momento. Este momento histórico es un parto, y bueno, y el protagonista está, viste, como sacando ese libro, y le tocan la puerta y le dicen, ¿y el libro? En realidad, lo del libro inacabado lo saqué de Pessoa, de un libro que se llama El desasosiego. Te lo recomiendo, es un enorme libro que Pessoa escribe a lo largo de su vida, no sé si a 15 años. No lo acaba, se muere. Y es un libro que inclusive cuando encontraron todas las partes del libro, no se sabe si están en el lugar correcto, pero vos lees el libro y cada hoja es algo increíble de leer. Tenés que leer una hoja 4 veces para poder filosofía pura. Y Pessoa se murió indigente, desconocido, sin saber que hoy es el Borges de Portugal.
y es un libro para tener en la mesa de luz. Entonces ahí yo dije, bueno, que a Rodo le pase lo mismo, que no pueda terminar de entender la ideología geseliana, porque solo Carlos la puede poner en un libro. Y me parecía interesante eso, como, y la pandemia también afectando un poco cómo nos afectó a todos, ¿no? Creemos que pasó hace mucho y pasó hace poco. Impresionante. Eso es impresionante. Perdón, Guillermo y Walter iban a decir algo, disculpen. No, dos cosas. Una, el tema de la educación, que nos debe llamar la atención. Sacate un momento. Que nos debe llamar la atención el tema de la educación, que interesante Sarmiento, la educación, el analfabetismo, pero nos metió en un analfabetismo peor, que es desconocer qué es la Revolución de Mayo, qué es el orden económico de Belgrano, porque estamos descubriendo a Silvio Gesell, pero omitimos durante 200 años a Manuel Belgrano, el economista de talla, y acá no se lo conoce como economista, un general mediocre que creó la bandera, nada más. Entonces, ¿esto qué se hace? A través del filtraje que se hace en las universidades. ¿Para qué? Para que haya un engaño autoinfringido, porque se transmite de generación en generación. Y entonces esta película está abriendo un cerrojo que estaba totalmente cerrado, porque Silvio Gesell no lo conoce absolutamente nadie. Sí, se lo conoce como el creador de Villa Gesell, nada más. Vas a la Facultad de Ciencias Económicas y hablas de Silvio Gesell y te dice cállese, no sabes de quién estás hablando, mucho menos de Belgrano. Bajo el statu quo. Pero esto pasa también en la Facultad de Derecho. Vos le decís, escúchenme, ustedes no saben que la Constitución viene con un sistema de economía pública y son absolutamente ignorantes, o sea, no se sabe qué fue la Revolución de Mayo. Claro. Entonces, esto es lo que se logró a través de la educación que vos hablabas como un atributo, una condena. Bueno, son dos problemas distintos. La educación sufría de analfabetismo. Es el arma del despotismo, porque hace que vos te auto generes tu propia esclavitud. Este es el engaño autoinfringido que Bueno, se pero genera estamos despertando de la mala educación. Pero estamos despertando ahora de todo eso. Por eso es muy importante. Eso era una cosa que quería decir. Valores nacionales y contra la autoestima nacional, ¿no? ¿Cómo? Habría que preguntarse quiénes atentan en cuanto a eso, a los valores nacionales, a la cultura nacional y la autoestima en definitiva. Que es muy importante Sí, la autoestima de un pueblo. No es autoinfligido, nada, para nada. Carlos, yo quería decir una cosa. A propósito, ¿sí? Claro, no es autoinfligido. No, pero después se transmite de generación en generación. Y por ejemplo, el creador de las FIL, después de, en sus últimos momentos, en sus memorias, dice cómo nos engañaron en las universidades de los Estados Unidos. Porque nos ponían premios Nobel y nosotros nos creímos que lo que decían era cierto o era verdad. Y no tuvimos espíritu crítico. Y hoy, sobre la muerte, el que hizo la FIP dice, debo de reconocer que por haber abandonado la economía de la Revolución de Mayo, es que se generan todos estos dramas económicos, políticos y sociales. Porque acá estamos tratando con más claridad el tema de el libre moneda, porque nos es más fácil. Pero el libro 1 de Gesell era el libre tierra, la Revolución de Mayo, Belgrano 100%. No puede ser que fíjense que cuando se destruye la Constitución Argentina, contra la contrarrevolución fue el Código Civil, Dalmacio Vélez Arfiel dice, hemos decidido abandonar el derecho a la tierra de la Constitución de la Revolución de Mayo, el derecho empidéutico. Y hemos decidido reemplazarlo por el puro derecho de los romanos. Punto. Y dice a continuación, fíjese lo tremendo. Y será el acceso a la tierra, el alquiler y el arriendo, el acceso a la tierra para futuras generaciones. O sea, estaba sabiendo que lo que estaba gestando en el Código Civil argentino, por el cual estudian todos nuestros abogados, era este tipo de sociedad, que iba a condenar en un momento a los millennials, por eso los millennials están
revelados porque no tienen acceso a la tierra, por lo tanto no tienen acceso a la vivienda, por lo tanto no tienen acceso a la familia, por lo tanto están inducidos, empujados a la droga y al crimen y al suicidio. Esto es lo que está pasando en una sociedad que se está suicidando. Por eso me parecía interesante cuando terminó la película, Walter se emocionó por la película. ¿Por qué? Y porque la pandemia para muchos fue un número. Tantos contagiados, tantos muertos, pero esta película nos mete adentro de eso. La pobreza es un número. La desigualdad es un número. Todo es una estadística. El femicidio es un número. Todo tiene el mismo origen, es todo un sistema. Todo es un sistema que autodestruye a la familia, al hombre, al individuo. Vamos a ver ahora que el número de las muertes es 15, 25 por día y lo naturalizamos como si fuera... Claro, es un alivio. Bueno, naturalizamos los 800. Estábamos en 800 por día. Pero hoy lo vemos y bueno, está bien. Pero perdóname. Son personas. Y esto es una cosa porque él se emociona porque le llegó la película muy fuertemente. ¿Por qué? Porque el hijo se le murió de una ACV por presión. Y esto es el sistema también. El sistema te empuja a que revientes. ¿Te das cuenta? No solo te empuja a no poder concretar una familia, a no poder... Es un desastre esto. Cuando la solución está, porque la solución está. Pero la solución es sencilla. Se la oculta la solución. En nuestras universidades se la oculta. Es muy fácil. Querés hablar de género, ¿qué se te dice? Callate, callate. Y señores, ¿por qué en ciencia económica no hay un voto de Manuel Belgrano? No, callate, Manuel Belgrano, ni hablés. ¿Cómo? Todas las colonias británicas funcionan con el sistema de Manuel Belgrano. Y acá nadie sabe un carajo. Y si vas a hablar de esto a la facultad, pero te dicen San Martín es el caballo blanco y Belgrano es la bandera. Es una pelotudez. La educación. Una pregunta. Perdón, Ricardo. Sí. Ricardo y Lucas. Después Lucas vos, Ricardo, dale. Por favor. Bueno, Lucas estaba primero, dale. No, bueno, lo que yo quería decir es que viendo la película del nacimiento y todo, es como que vivimos en una tierra donde hay se viene un cambio de paradigma muy grande. El paradigma que empezó en 1913 con la Reserva Federal, que la Reserva Federal lo único que hizo fue concentrar toda esa riqueza, digamos, en el sistema monetario, y es como que le robó el trabajo al mundo. ¿Por qué? Porque toda la producción del mundo, ellos con papeles impresos, es como que fueron comprando trabajo a la gente, y ese cambio de paradigma ya se está acabando porque es insostenible. Es insostenible por todos los datos que dio Carlos, y es el nacimiento de un nuevo sistema económico porque el otro ya está vetusto, ya está acabado, digamos, ¿no? Entonces, es el nacimiento de ese cambio de paradigma, en el cual diríamos, el ser humano tiene que tener un poco más de libertad, tenemos que, no sé, vivir un poco mejor, ir dejando ciertas conductas humanas, viste, que nos lastiman, viste, ser menos violentos. Es maravilloso porque vos dijiste que vos acabas de decir algo que a mí ni se me ocurrió y me lo estás diciendo y me pone la piel de gallina, porque el día de nacimiento es mi hijo. Yo firmé a mi hijo. Es el que no pusiste en los títulos. No lo puse. Yo estaba esperando a ver si lo ibas a decir, pero yo sabía que esa escena me habías contado. Mi hijo nació en mayo, el 7 de mayo. No lo tomé así, pero lo que estás diciendo, el nacimiento de un nuevo paradigma, lo voy a tomar. Porque el cine es eso. Yo lo pensé de otra manera, pero está bueno lo que decís. Porque es un nacimiento en el medio, justamente yo lo veía como, sí, un nacimiento en el medio de la muerte, en el medio de la ciudad apocalíptica. Yo lo veía absolutamente negativo y me gusta que veas eso positivo porque me da un poco de luz a mi mensaje, que es mucho más negativo. Es como las olas que... Claro, bueno, yo lo que de alguna manera lo que dije es, más allá de que quise filmar a mi hijo en un parto y empecé a ver de qué manera podía justificar el comienzo de la película. No, bueno, pero era eso, estos niños están naciendo gracias a nuestras equivocaciones, en una ciudad vacía, en una ciudad desolada,
absolutamente obsoleta y si no nos ponemos las pilas, sin ningún futuro. Tiene que ver con lo que está diciendo. Ese es el comentario que quería decir. Me gustó mucho. Ojo que es muy interesante lo que dicen, porque el apocalipsis no solo puede, o sea, el apocalipsis es la muerte de un sistema, la agonía. Pero la agonía no quiere decir que va a nacer algo nuevo, debería nacer algo nuevo, pero para que nazca las ideas que están ocultas tienen que salir. Por eso es que el nacimiento de tu hijo reverdece sobre Silvio Gesell, y entonces ahí tenemos un camino del cual, por eso Carlos está hablando. Y es circular, antroposófico, o sea, es al revés. Yo les voy a contar hay algo. una muerte, pero hay una vida que nace y se puede interpretar como vos decís, es decir, que el principio es el final, es positivo también. Bueno, Hay un voy a contar renacimiento. esto como Hay esa un de la sangre, en renacimiento. realidad, cuando faltaban muy pocos días para comenzar el rodaje, necesitaba esa escena final de Rodo, en donde ya no puede escribir y está absolutamente confundido, pero a veces en la confusión es donde está la claridad, ¿no? En las confusiones está la claridad. En donde yo le dije, te apuré un poquito, yo tengo una casa en la isla y cuando no tengo familia, hijos, cuando me voy a escribir a la isla, quiero realmente aprovechar al 100% esos días que voy. ¿Qué isla? En el Delta. Ah. Sin señal, no entra el celular. Si me permitís, Carlos, yo lo que quería hablar 2 minutitos. Espera que termine. No, es muy cortito. Entonces le dije a Carlos, yo necesito que realmente el protagonista dé un mensaje final de reflexión que se entienda de una manera no técnica qué significa Silvio Gesell y qué significa la economía. Y ahí salió lo de la sangre. Y ahí Carlos me manda estos audios de la sangre y que si la sangre no circula, no llega al cuerpo, entonces se muere. Y él cuando me llegaron esos audios dije, sí. Y ahí es donde se ocurre que se corte el dedo, porque la sangre somos nosotros. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Me pareció brillante. Disculpa, no suelo halagar, pero me pareció interesante ese concepto porque es muy popular. No hace falta leer los 5 tomos de Gesell de la economía natural. Es muy simple. Sí. Y además está grabado en el grabador, me pareció muy gracioso. En analógico. O sea, me pareció interesante que sea en analógico. O sea, no se puede ni escribir ni leer, simplemente se puede decir. Bueno, no, simplemente que el mensaje de la película es extraordinario. Por lo menos para mí, ¿no? Será que afectó de alguna manera, me quebró, pero bueno, yo lo tomo como que es la lucha enorme que tiene el individuo por hacer ver que está la solución y que de arriba o de donde sea no se la deja, llevan adelante. Y acá surge el tema del dinero, porque los que imprimen, como dijo Rothschild, denme la impresión del dinero y a mí no me importa quién haga las leyes, lo dijo en el año 1700, ¿qué hacen? Están manejando a todo el mundo cuando el intercambio es lo único sólido que existe en cuanto al comercio. Porque vos, para lograr el intercambio, tenés que producir o tenés que prestar un servicio. Cuando el dinero es simplemente imprimir billetes. Y más desde el momento que con el acuerdo... Por eso mataron al trueque. Claro, por eso lo mataron. Y por eso vinieron también, por otro lado, los economistas japoneses a mirar el fenómeno del trueque después y a recopilar qué era lo que había sucedido, porque la sociedad argentina se paró en sus pies y sin ayuda del Estado, con el trueque, generó un sistema de intercambio natural, orgánico porque nosotros podemos crear el dinero. Lo importante es que nosotros creemos el propio dinero y que eso circule, y ahí es donde vamos a vivir y vamos a, en todo caso, a resucitar, o sea, a volver a nacer de esta muerte, de este dinero ficticio que nos hacen vivir, que es el dinero fiat. Vos fijate. El dinero que genera el Estado, que está vacío, no tiene nada. Vos Por fijate eso que hay el que Estado juntar te da 10.000 dinero para comprar evitar 5 darte cositas trabajo. en el supermercado. Fíjate que el Estado te da dinero
para evitar que vos trabajes. Esa es Para que seas, evitar que seas creador. Por eso, Porque ellos quieren el título de propiedad de tu libertad creadora. Exactamente. Permítame, por favor, porque ya, si no, me voy a explotar. Vamos con Ricardo. Perdón. No, porque lo que usted está diciendo es tan importante. Todo lo que están diciendo ahora. Sí. Nosotros, humanos, somos seres creadores. Cada uno de nosotros crea. Vinimos acá a ver esta muy buena película y el director explicó algo buenísimo de un pueblito que fue filmado recuperándose y reinventándose porque creó algo. Y lo que están hablando de Gesell y todas estas teorías, al ponerlas en práctica, es la creación misma de cada individuo, porque para que funcione este trueque o esta moneda complementaria, se necesita que cada uno se comprometa y crea, no agarrar algo que creó otro para beneficio de quién sabe quién. Entonces tenemos la posibilidad de crear nosotros. Claro, el valor del dinero es que vos lo creás y yo lo acepto. Sí, pero ahí está se llame la como se potencia. llame, el dinero, el trueque, patacón. Mira, hay un ejemplo que si quieren, yo se lo paso por redes, que Carlos me dio el link de la película, se llama El Milagro de Wormwood, ¿sale? Es una ciudad austríaca, se filmó, es una gran película de ficción, la veo a 15 días de filmar, lo cual fue espectacular, en donde retratan el primer caso geseliano en Austria en 1920 y pico, en donde un trabajador de trenes lo nombran intendente y el tipo estaba leyendo un libro de Gesell y con sus supuestas limitaciones, tras un país arrasado, no sé si era posguerra o... En un programa que hicimos con Carlos Lause, Soluciones, justamente ponemos esa parte. Es espectacular, la película no la pueden dejar de ver. Él convence a todo el pueblo que estaba arruinado, pone la idea geseliana, se las estoy spoileando, ¿no? Pone la idea geseliana en práctica, empiezan a creerle, empieza a hablar una moneda increíble, todo el mundo con laburo, felices, chupando, comiendo, laburando, viene el Banco Central de Viena, los baja. Entonces voy un poco a esto, ¿no? Yo soy un poco, no lo tendría que decir, un poco más pesimista, igual en mis películas quiero dar optimismo, después termino descreyendo cuando estas cosas tienen que llegar a niveles más altos, pero ahí no veo la manera de que se pueda un momento, todo llevar permítame, porque no es así. El problema ahí iba todo bien hasta que dejaron de creer en sí mismos y creyeron, permítame, no importa. Creyeron en ese Banco Central y se pudrió todo. Porque otra vez a esperar o vamos a decir, a aceptar lo que alguien más decide por nosotros. Siempre hay un preso, está bien, pero digo, tenemos un caldo de cultivo en Argentina hoy, ¿sí? Sin mirar afuera. Argentina tenemos un caldo de cultivo bastante espeso, ¿sí? Llámenlo economía, dólar, lo que sea. El tema es, somos seres creativos, podemos crear, tenemos ideas, hay ideas espectaculares que se están mostrando aquí, y aplicarlas desde la gente común es la clave. Es la clave. El problema es cuando esa idea sea muy buena, viene una programación. No te preocupes por eso, pero el problema, no, el tema hay una programación que tenemos, mental, psicológica, mucho tiempo, que determina eso. Apenas tenés una buena idea, si no, no hay que tener miedo más. No te pasa, no es que... Sí, pero no importa. Hay que concentrarse, como este muchacho, que hasta el final, porque al final de la película, este pibe empieza a decir cosas, pero ya captó completamente el espíritu de Gesell y todo, y lo quiere expresar y no le quedó tiempo, pero al final entendió todo y estaba desesperado por expresarlo. ¿Y cómo no me entienden? ¿Cómo no entienden que hay una forma de compensación sin avaricia, vamos a decir, ¿no? Entonces, como somos creadores y podemos crear lo que nosotros deseamos, unidos todos, olvidándonos lo demás y tomando lo bueno, porque hay cosas buenas, como este señor dio estas ideas, podemos crear lo nuevo sin esperar que nadie venga a hacer nada. Y me quedo nuevamente con el ejemplo que usted dijo, de ese pueblito chiquitito, que estaban desahuciados o mal,
se dieron cuenta que entre ellos podían reinventarse Mirá. y empezaron a vivir. Ale, ¿querés contar solamente en un minuto? Porque vos lo contás mejor que yo. Contá un poquito, pero así en 3 minutos, ¿qué sucede en San Francisco? Hola, ¿cómo le va? Yo me fui dando cuenta que la escucha es tan importante. Y yo suelo hablar mucho, vos lo sabes. Pero uno cuando realmente toma ese valor de esa interdependencia que tenemos en la escucha plena, sin juicio, que es algo también muy importante que tenemos que evaluar, es donde empieza, a partir de la sensibilidad que cada uno de nosotros posee, empieza a ver como una co-creación. Y siempre yo voy a lo espiritual antes de explicarlo, o quizás poder contarles lo lindo que ha sucedido, y tiene que ver con esa creatividad que tenemos, pero que tiene que ver con algo que se nos brinda, tiene que ver con algo que no es nuestro. Y cuando podemos comprender que nada nos pertenece, todo lo que venimos hablando de la historia, que tiene que ver con un trabajo, una experiencia de la inconsciencia para tomar conciencia, se desvanece a tal punto de que este presente tiene una solución sin una mirada del pasado, que muchas veces nos divide, pero sí con una co-creación de este presente. Y todo lo que se habla, yo mirándolo desde ese presente, me doy cuenta de que estamos viendo un momento histórico en la historia de la humanidad, ¿no? Y donde todo esto de trabajar los miedos, porque Juan lo sabe muy bien, hemos suspendido por miedo, principalmente mío, suspendido la posibilidad de haber estado presentes en algunos festivales internacionales de una película que habla sobre una realidad y que yo pensé que me iban a venir a buscar, porque es tal la creatividad que hay, producto de que cometimos tantos errores, y aunque haya esa desinformación de que si Belgrano, solo la bandera, o Belgrano lo que ha logrado como economista, más allá de toda esa desinformación hoy estamos como estamos, y la vida nos presenta a nosotros la realidad que tenemos que vivenciar. Y creo que ese es el camino para mí, sin juzgamiento del pasado y accionando desde este nuevo paradigma que lo que realmente es, para mí, por eso siempre digo la espiritualidad, se nos está brindando información que antes no teníamos. Einstein decía, nada puede ser resuelto desde el mismo lugar de conciencia que fue creado. Y esto lo da Dios, la divinidad, el éter, el cuántico, llamémoslo como lo querramos llamar. Es transreligión, es transpolítica, es algo nuevo que está aconteciendo que derrumba todos los hitos históricos entre una relación de lo que uno puede saber o no, el orgullo. Y estamos entrando en el camino del amor. Entonces yo primero agradezco a todos ustedes que estemos aquí charlando y debatiendo sobre la historia que tan fuerte nos ha pegado, ¿no? Y que ha generado tanto. Y creo que a través del trabajo de los miedos, con Juan hemos podido celebrar acontecimientos simples. ¿Qué es? Juntar dinero con personas que tienen mucho y contarles una historia para que puedan acompañarnos, para que otras personas puedan vivir lo que nosotros vivimos desde chiquitos, educación, el privilegio de las personas que están aquí, ¿no? Llevándolo a un pueblo donde ha sido total el desastre que hemos permitido también como sociedad. Entonces, bueno, un poco contar ahora muy en breve historia de que con dinero y con la sensibilidad de que el prójimo también tiene la oportunidad y la posibilidad de crecer, podemos lograr una sociedad más equilibrada. Y solo con dinero y con acciones concretas de personas ordinarias como lo somos, Con creatividad. con esa sensibilidad, porque si uno a veces se pone a juzgar, uno trabaja desde el orgullo y dice, no, porque estos hicieron esto y nosotros, entonces todos estamos dentro de la misma, todos somos un organismo vivo, un colectivo, y uno lo decía, acá hay un pensamiento colectivo, que se gesta en que decidamos que un político esté donde tenga que estar. Ese político somos nosotros, de un lado, de un bando, de otro. No, es una realidad. Nosotros somos como un ADN social, o sea, porque tenemos que por ahí
bajar a la realidad de que el cuerpo social somos nosotros y no hay vacío, está todo lleno. O sea, estamos todos unidos por ese cuerpo social y por ese territorio. Y podemos crear el tema este del dinero y darnos cuenta de que el secreto o la potencia de ese dinero es que se mueva, como decía Carlos antes, y se mueva muchas veces. Por ahí no es tan importante que tenga el sellito del Banco Central. Eso tal vez no es importante. Y tal vez vemos que no es importante, no sé, como las criptomonedas, ¿viste? Ya no va a ser importante que lo sintamos, como le gustaba a Kirchner, sentir el efectivo en el bolsillo, sino saber de que tenemos un saldo en un debe haber electrónico y ya está. Y como sabemos que cuando vayamos podemos con ese saldo interactuar de vuelta con el cuerpo social y tener lo que necesitamos, la leche, el pan, la harina, lo que sea, eso es porque lo que no podemos crear es ese cuerpo social. Por eso es tan duro para los que tenemos alguna vez que emigramos convivir en otro cuerpo social, de otro país. Es tremendo eso. Los griegos decían que lo peor que te podía pasar era el destierro. O sea, estar vivo, pero en otro cuerpo social que no es el tuyo. Era un espanto. Era recordar y recordar y recordar lo que no tenés y lo que no vas a poder tener y terminás volviendo. No hay otra manera. O sea, digo para darle valor al hecho de que estamos acá, de que aparentemente estamos con el agua al cuello, pero es cuando viene el agua al cuello que todos vamos a descubrir que nos podemos agarrar de la mano, y si bien por ahí no está la costa cerca, ya baja la ansiedad el hecho de saber de que no estoy solo. Porque si estoy solo en el agua, empiezo a pensar de que me puedo ahogar. Y hay algo que yo quiero cerrar Y lo de San Francisco quisiera que todo se resuelve desde las bases y no desde lo que creemos que nos tienen que brindar la solución. Siempre por miedos o por muchas cuestiones creemos que, bueno, ¿cuándo viene el Salvador? Y que en realidad somos nosotros mismos. La solución no vendrá de ambientes académicos, dijo Jesús. Y eso se está plasmando en cualquier catástrofe. Todos lo primero que hacemos es ir a acompañar, ayudar a ver qué se necesita. Y hoy lo estamos viendo todos. Estamos hablando de cientos de miles de muertos, pero hace 50 años, cuando yo era niño, se morían por minuto niños de hambre y nadie hacía nada. Era porque no te afectaba. Ni te enterabas. ¿Cómo? Y ni te enterabas. Sí, yo me enteraba. Muchos no se enteraban. Pero vivíamos la vida como si fuese otra cosa. Y niños morían de hambre. No solamente gente con una enfermedad, con una patología. Entonces creo que todo eso nos sirve hoy para realmente estar felices. Yo estoy realmente viviendo un momento de felicidad, lo vivía con Juan, y si la pandemia nos está trayendo la respuesta, nos está trayendo la posibilidad de que todos juntos vayamos de la mano hacia el mundo que realmente queremos y que nos demos cuenta que dependemos de la naturaleza, que los árboles son nuestros padres y nuestras madres. No podemos pensar que seguimos deforestando, teniendo que abrazarlas y haciendo una oda al reino vegetal que nos da principalmente la respiración, el oxígeno. Hay cosas que ya caen por maduro y creo que entre todos ya nos estamos dando cuenta de eso. Y eso es el gran cambio. Y desde las bases vamos a darnos cuenta que cómo estamos consumiendo, de qué manera, cómo podemos ayudar al prójimo con nada, sacando una limosna a alguien que tiene mucho para que sensiblemente pueda decir sí, apuesto a esto y que funciona. Y que la política, lo hemos vivido, la posición en ese pueblo de 500 habitantes, nadie dijo nada, nadie tuvo obstáculos. Fue una locura la experiencia. ¿Cuál experiencia de San Francisco? Siguiente, el documental son solo 90 minutos de lo que vivimos. Bueno, él estuvo 10 años, yo estuve solo 4 meses. San Francisco, Córdoba. San Francisco, Jujuy. No, Ale, se puede pasar el link. Dale 2 minutos que querían saber qué pasó. Sí, se llevaron adelante con creo que el dinero es en lo que es en la materia es lo más espiritual que tenemos. Porque podemos hacer tanta obra, tanto bien se puede hacer, y tanto daño, que depende de nosotros. Y ahí es donde creo que tenemos que, más allá del patacón, el trueque o el dinero mismo, podemos transmutar esa energía que nos está permitiendo la toma de conciencia. Y una persona que tiene mucho dinero, con una
yo creo en los milagros profundamente, en la frecuencia que uno habita que permite el milagro, y que personas que hoy están ya, el éxito viene del inglés exit. Cuando ya te fue bien en todo eso, esa persona que para nosotros es exitoso, porque no llegamos a eso, él está en un exit, está saliendo de eso que nosotros anhelamos. Y ese exit fue un poco lo que nosotros le pudimos ofrecer con Juan, o con lo que se plasmó. Danos dinero para que ese éxito tuyo sea tu ideal, el ideal de un mundo mejor. Y esa persona sensible ancló, habitó en nosotros, nos dio el dinero, no lo tuvimos que recuperar y 500 familias se vieron totalmente beneficiadas, se armaron 22 emprendimientos sobre sus conocimientos ancestrales. No fuimos a imponerle ni tecnología ni nada, simplemente cuál era el sueño de cada uno de ustedes que están cobrando subsidio. Nuestro futuro se vio sacrificado por un subsidio en donde perdimos los ritos de pasaje que se llaman, que del abuelo a los nietos le transmiten un conocimiento. Y eso se recuperó. ¿Con qué? Con dinero y gente muy voluntariosa, gente del habla hispana que ha traído todo el conocimiento de ellos que traen los abuelitos, pero con tecnología 2020. Es simple, es ordinario. Pero ellos creían que no se podía hacer agricultura. Ahora en San Francisco hay unas huertas increíbles, volviendo a tener zapallos y tomates, hay miel, hay bioconstrucción, hay de todo, y en donde ellos decían, bueno, pero ¿por qué nos van a enseñar? Y ya les decían, no, ustedes arman la cooperativa y todo es para ustedes. Era difícil para ellos creer eso. Y por otro lado, tampoco daba ser el hombre blanco que viene a, justamente lo que dice Ale, a enseñarte. No, esto es de ustedes, simplemente te lo vengo a refrescar. Entonces al principio fue muy loco. Lo que registra el documental son los talleres y todo ese movimiento en donde no se sabe bien qué pasa y el documental tampoco sabía qué iba a pasar. Y termina un poco mostrando lo que sucedió, en donde la gente ya, mujeres que dicen que simplemente ya estaban criando niños. Se habla un poco también de la violencia, digamos, que sufren los pueblos en donde las mujeres son violentadas porque ya no pueden trabajar, porque son quizás un objeto en donde tienen que limpiar y nada más. Eso se dio como naturalmente, ¿no? También. Entonces también era muy delicado porque ahí íbamos diciendo hasta dónde no tenemos que herir los sentimientos del pueblo, porque una vez que se muestra en la película, vos te vas y ahí queda la película, y pueblo chico, infierno grande, ¿no? Se dice. Pero bueno, fue fabuloso, la verdad. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Eso en realidad, gracias a Ale y una locura que se hizo realidad, decís, ¿por qué esto? Que ahí es donde también hay una dicotomía, ¿no? En donde vos decís, ¿por qué? Yo creo que el Estado, en un buen equilibrio, es necesario, porque si no existe el Estado, los privados nunca van a pensar en eso. Entonces, si un Estado equilibrado dice, pará, yo voy a formar estos talleres yo, para que la gente pueda laburar, porque si no, ¿de dónde sale eso? Para nada. Tenemos que cerrar, porque, digamos, yo quiero escuchar un minuto a Walter Gaza. Sorry, habla, decir algo, porque él es una protagonista que creo que en 2000... Cerrá, Walter. Cerrá vos. Cerrá la reunión. ¿La reunión? Sí. Bueno, yo agradezco. Lo único que puedo decir es agradezco. Agradezco la invitación, agradezco estar con todos ustedes, haber intercambiado. Hicimos el intercambio, hicimos trueque. Cada uno. Justamente, justamente. Te dijeron que cierre a la cosa. Cada uno habló, dijo y el otro asumió. Y eso es energía, señor. Y eso es energía. Yo lo que le digo es esto. Creo que vamos a salir. Creo que vamos a salir. Y creo absolutamente que el mal ya está en retirada. Eso lo creo. Porque hay apuro en ellos. Hay apuro. Ustedes no sé si dan cuenta, están desesperados por vacunar, por sojuzgar, porque se les va. Se les va. La gente ya va a tomar conciencia de manada, como el mono 101, y se les va a revelar. Se les va a revelar, porque cuando la gente tome conciencia y uno hable con otra persona y no te diga sos un loco, te diga vos sabés que tenés razón, pero mirá, y vos a ella le decís que es el otro, porque nosotros somos uno.
y el otro son todos. Nosotros pensamos que el otro nos está atacando y que el que tenemos razón es el uno. No, los que tienen la razón son los otros, que son mayoría. Pero bueno, mucho más no voy a decir, acá... Solo decir que en realidad todos los martes vamos a estar, pero sabemos que el 23 y el 30 va a venir bastante gente, porque estamos armando una movida interesante, pero falta bastante para el 23 y el 30, antes de 3 funciones, así que es importante, porque gracias a Mauro, que nos dio el espacio y realmente se la jugó y hoy funcionó, necesitamos que funcione el martes que viene, que funcione el otro martes para poder llegar al 23 y al 30. Así que díganle a la gente que venga, que teniendo este espacio estamos bien. Si no tenemos este espacio, pobre Mauro necesita este espacio. Entonces, yo había hablado hoy, no sé si con Mesaros, está acá. Ahí está, que te está filmando. Mesaro, está filmando. De la familia Gesell, un aplauso para Mesaro, por favor. Ese video lo vamos a pasar, o esa filmación, lo vamos a pasar en Canal TV1, lo vamos a también difundir en varios grupos para que apoyen y vayan conociendo lo que es esto. Muchas gracias. Es importante que vengan el martes que viene y después van a ir el martes que viene que viene la gente. Jorge Pinto hoy no pudo venir porque tenía que hospital un estreno de un documental que se llama Apocalipsis. Un musical. ¿Es un musical? No lo conozco, no lo sé, no sé ni siquiera de qué trata, pero me dijo, mira, excusame porque tengo que invitarme a ese estreno, pero sí se comprometió a lo que firme Víctor. Muchas gracias. Los martes que viene va a venir gente del cine, van a hablar del montaje, que esto es una producción que va saliendo. Yo aprendí mucho con vos, Juan. Porque decían, no, acá no venía gente, decís vos lo que quieras, empieza a aparecer la película. Y es verdad, es maravilloso. Gracias por haberme invitado, habernos hecho participar a todos los muchos, porque también es una construcción colectiva, hay una generosidad del director, de todos, es como una cosa rara que va apareciendo. Así que van a hablar de cine los martes que vienen, está bueno venir. El martes que viene Miguel de Dime, que es el protagonista de la película. El otro martes viene el director de fotografía de Giuliani, filmó con Leonardo Fabio, filmó con Grosos. Ilian Aste, que es un montajista muy grosso también, que en realidad hizo la película porque estaba en pandemia y sin laburo, así que pudo hacer la película porque ahora monta para el exterior. Así que bueno, se armó un lindo equipo, muy lindo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Una emoción que la película, no importa que no se salga, ya no tiene que estar. Ahora.